Saludos mis amados y mis amadas en este nuevo encuentro que tenemos para hablar de temas de interés a la vida de nuestra iglesia metodista, pero también a la vida de cada uno de nosotros y de nosotras como creyentes en Cristo Jesús. Hoy estaremos trabajando un tema sumamente interesante. Vamos a estar hablando de este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo en este momento importante en la vida de nuestra fe. En esta ocasión me acompaña el reverendo José Daniel García Pérez, pastor de la Iglesia Universitaria y parte del cuerpo ministerial que me acompaña en el gabinete episcopal. Así que le damos la bienvenida a nuestro compañero pastor en esta hora. Saludos, José. Saludos, amado obispa. Buenas tardes. Es un placer estar en este espacio de encuentro con usted en esta hora. Qué bueno, qué alegría. Mira, estamos en un tiempo maravilloso, un tiempo que nos invita. Hay dos tiempos de preparación poderosos que vive la iglesia cristiana alrededor del mundo. Uno de estos tiempos es la Cuaresma y el otro tiempo es el tiempo del Adviento. Pero en esta ocasión estamos observando este tiempo de Cuaresma y ¿qué significa ese tiempo de Cuaresma en la vida del creyente? La Cuaresma en la vida del creyente, obispa, es un tiempo hermoso, un tiempo sagrado, diría yo, de preparación, de reflexión, de arrepentimiento, de perdón y de renovación, ciertamente, porque es un tiempo precisamente donde nos preparamos para tener una experiencia posterior de resurrección. Gloria a Dios. Fíjate que hablas de perdón, de restauración, hablas de volvernos a Dios en cierta manera, y es ese tiempo, ¿verdad?, que invita a hacer esa práctica por medio de una introspección, ¿verdad? Tenemos que mirar para adentro de cada uno de nosotros, como diríamos allá en el campo, ¿verdad? Y buscar esa experiencia. Pero son 40 días que nos invita a esa experiencia. ¿Cuándo inicia la Cuaresma? ¿Cuándo termina la Cuaresma? ¿Y qué hay en el transcurso de ese tiempo? Ciertamente, este tiempo litúrgico, obispa, comienza en lo que llamamos nosotros los cristianos, en el miércoles de ceniza. Tiempo maravilloso donde comienza precisamente la Cuaresma, donde de alguna manera nosotros como cristianos estamos reconociendo nuestra vulnerabilidad humana, pero también reconocemos nuestra dependencia de Dios. Así que es un tiempo en el cual debemos de alguna manera acercarnos más a Dios. Y hay formas y maneras de cómo acercarnos a Dios, y algunas de estas maneras son las disciplinas espirituales, que podemos hablar de ellas. Claro, ¿verdad? Claro. Hablas de vulnerabilidad, fragilidad humana, ese momento de quebrantamiento y de reconocer que somos pecadores y pecadoras. Claro está, cuando venimos a Cristo, estamos en ese proceso de reconstrucción, en ese proceso de la obra del Espíritu Santo, trabajando al interior de cada uno y cada una de nosotras. Pero antes de llegar a esas disciplinas espirituales que nos invitan a ese proceso de introspección, ¿qué es el número 40? ¿Por qué 40, verdad? Ese número tiene una simbología desde el contexto bíblico. ¿Podríamos hablar un poquito más de ese número 40? En la numerología bíblica, obispa, en el 40 podemos decir que es un tiempo prolongado de preparación, ciertamente. Y esto viene arraigado precisamente en la experiencia de preparación que Jesús tuvo en el desierto. Y estamos hablando de los 40 días de preparación de Jesús en el desierto, donde se enfrentó en ese momento a las tentaciones. Pero también podemos hablar de ese número de 40, por ejemplo, en los 40 años que tuvo el pueblo de Israel peregrinando por el desierto en preparación para poder entrar a la tierra prometida. Así que ciertamente cuando hablamos de 40 dentro de la numerología bíblica, estamos hablando de un tiempo prolongado de preparación, donde de alguna manera nos acercamos al Señor mediante esa disciplina.
Sí, mira, fíjate que hablas de ese tiempo de preparación, de ese tiempo de búsqueda. Jesús tuvo esa preparación para poder iniciar su ministerio público. Estaba muy claro en su propósito, ¿verdad? Estaba muy claro en lo que venía a hacer a este mundo, que era alcanzarnos la salvación y la vida eterna. Pero hubo un ministerio público que él ejerció y se preparó para ese momento a través de ese tiempo prolongado, y pudiéramos decir, pero el Hijo de Dios no necesitaba esa preparación. Pero si Jesús es Dios también, ¿por qué tenía que prepararse? Bueno, es Dios, es parte de esa Trinidad, ¿verdad? Es la segunda persona de la Trinidad. Pero si Jesús necesitó preparación para iniciar su ministerio, ¿cuánto más nosotros y nosotras, ¿verdad? En nuestros respectivos ministerios y en nuestra vida como creyentes. Así es, definitivamente, obispa. Si Jesús necesitó precisamente prepararse, como usted dice, cuánto más nosotros. Y precisamente es un tiempo en que nos invita a esa preparación, a mirarnos nosotros hacia adentro. ¿Para qué? Para saber si de alguna manera nosotros quizás nos hemos desviado un poquito del camino. Claro. Para ver si de alguna manera nosotros estamos actuando conforme a lo que el reino de Dios nos exige, conforme a los valores precisamente de ese reino. ¿Ve? Para poder actuar como verdaderos embajadores de Cristo en el mundo. Sí, mira, ciertamente el salmista David habla por allá en el Salmo 51 y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Es parte de ese reconocer, ¿verdad?, que necesitamos una preparación. David, que era rey, fue rey. David, que fue salmista. David, que fue escogido por Dios, necesitó también presentarse delante de Dios y que Dios mirara hacia adentro y que pudiera ver lo que había en él en ese momento. Y yo creo que nosotros deberíamos hacer esto todos los días de nuestra vida, pero ciertamente hay momentos que son puntuales, como este tiempo de Cuaresma, que nos invita a reflexionar acerca de nuestra vida en la fe, en lo que nosotros estamos creyendo, por qué estamos creyendo y si verdaderamente estamos respondiendo a esa vida en la fe como Cristo nos ha llamado, como bien ha dicho el reverendo José Daniel, acerca de que somos embajadores, representantes de Cristo en el mundo. Fíjate que ahorita mencionabas unas disciplinas espirituales que nos ayudan en este proceso de preparación, en este proceso de crecimiento espiritual y de búsqueda. Esas disciplinas espirituales se pueden practicar, todas las disciplinas espirituales en cualquier momento, pero en la Cuaresma particularmente hay 3 de ellas que se destacan. Háblanos de esas disciplinas. Así es, obispa. Particularmente hay 3 de estas disciplinas espirituales que podemos destacar. Una de ellas es la limosna, que no es otra cosa que poder, ¿verdad?, de alguna manera ayudar al necesitado, ayudar a la persona pobre, ayudar al que está en los márgenes de la sociedad, ayudar al que muchas veces la sociedad margina y pone aparte, ¿verdad? Entonces, una de esas prácticas es la limosna, pero la otra práctica es también la oración. La oración por excelencia es la forma y manera de cómo nosotros como creyentes nos comunicamos con Dios. Y también practicamos como disciplina espiritual el ayuno o la abstinencia. Y en ese sentido, bueno, el ayuno podemos hablar de distintas maneras en cuanto al ayuno. No solamente como abstinencia de alimentos, ¿no?, sino de abstinencias de muchas otras cosas que de alguna manera nos alejan del propósito de Dios para nuestras vidas. Ciertamente, fundamentado en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, esos primeros versos del 1 al 18 que Jesús está hablando y explicándole a los discípulos acerca de cómo se debe dar esa limosna, de cómo debe ser ese proceso de oración, de cómo nosotros debemos presentarnos para ayunar, que son esas 3 disciplinas poderosas que nos ayudan a mirarnos bien adentro, bien adentro. Y cuando practicamos estas 3 disciplinas y miramos hacia adentro, reconocemos lo que muchas veces públicamente no queremos reconocer. Y ciertamente hablabas de ese, el término es limosna, y a veces las personas piensan que es un menosprecio, pero realmente es dar a aquel o aquella que esté en necesidad.
orar, Jesús se concentró en hablar del Padre Nuestro, en ese proceso de oración, y fíjate que comienza diciendo, ustedes cuando oren, entren en lo secreto de su habitación, y allí en lo secreto diríjanse al Padre, y ahí enseña, ¿verdad?, lo que es el Padre Nuestro. Y en cuanto al ayuno, ¿verdad?, de que vale ayunar y rasgar tus vestiduras, si realmente no ha habido un proceso de transformación, que puedas tender la mano a aquel y aquella que esté en necesidad. Y como decías, estas prácticas nos ayudan a ver qué es lo que nos está distanciando de la presencia del Señor. Así que me parece a mí que a veces huimos un poquito, y me gustaría un poquito más que nos concentráramos en esa disciplina del ayuno. Porque a veces pensamos que solamente es abstenernos de comer unos alimentos, o a veces hay personas creyentes que critican a otros cristianos porque no comen carne los viernes en el tiempo de Cuaresma, el Viernes Santo, el miércoles de cenizas. Pero realmente tiene que haber un proceso que nos acerque a Dios, y ayunar es un ejercicio espiritual de cualquier religión en el mundo, no solamente la cristiana, los musulmanes, los judíos, todos de alguna manera practicamos el ayuno. ¿Qué tan válido es un ayuno de abstinencia de alimentos como de crítica? Yo creo que es igual o más válido, inclusive me atrevería a decirle yo, porque es que cuando nosotros ayunamos, lo que nosotros pretendemos, obispa, es acercarnos más a Dios, es acercarnos a ser más como Cristo. Entonces, si Cristo es nuestro modelo, me parece a mí que nosotros tenemos de alguna manera, ¿verdad?, que poder quizá abstenernos de muchas cosas que nos separan de precisamente esas enseñanzas que Él modeló y que nosotros debemos seguir, porque como cristianos nosotros decimos que Él es nuestro modelo. Entonces, si Él es nuestro modelo, pues entonces tenemos que de alguna manera poner en práctica todo aquello que Él nos enseñó. Por eso es que tenemos que, por ejemplo, abstenernos de la crítica y abstenernos de cosas que nos separan de Dios. Y cuando digo de cosas que nos separan de Dios, de cosas que nos separan a los seres humanos. Porque hay tantas y tantas cosas que hoy día nos separan a nosotros como seres humanos. Y muchas veces, y perdone que lo diga de esta manera, muchas veces nimiedades que no tienen fundamento. Porque si algo nos enseñó Jesús, es a que todos y todas nos amáramos sin condiciones. Entonces, si el poder mayor que podemos decir, que podemos mencionar, es el amor, ¿por qué entonces recibimos quizá críticas de otras personas? ¿Por qué quizá entonces hay personas que se empeñan en hacerle mal a los demás? Entonces es triste, porque la realidad es que lo que estamos haciendo, si es que estamos actuando de esa manera, es alejándonos de Dios. Claro. No solamente alejándonos del prójimo, el cual Él dijo que teníamos que amar, ¿verdad? Nos estamos alejando de Dios con todas estas acciones. Entonces me parece a mí que cuando ayunamos o nos abstenemos de estas prácticas que nos alejan de Él, oye, tenemos que mirarnos hacia adentro. Tenemos que mirarnos hacia adentro, y este tiempo litúrgico es un tiempo hermoso precisamente que nos llama a nosotros mirarnos hacia adentro, a examinar nuestros corazones para saber si de alguna manera estamos actuando conforme al lineamiento que nos dejó Cristo Jesús, nuestro Señor. Sí, fíjate que hablas del ayuno y el amor al prójimo. Y la oración también va conectada al amor al prójimo. Y la limosna, por supuesto, que va conectada al amor al prójimo. Y me parece a mí que estas tres disciplinas espirituales nos ponen en contexto de si verdaderamente estamos amando a nuestro prójimo, no solamente como a nosotros mismos o nosotras mismas, porque Jesús añadió un poquito más, puso la vara un poquito más alta y dijo, amen a su prójimo como yo los he amado a ustedes. Y yo creo que esa es una de las preguntas fundamentales que tenemos que hacernos en este tiempo de Cuaresma. Verdaderamente, yo estoy amando a mi prójimo como Jesús me ha amado a mí, que fue capaz de entregar su vida en el madero de la cruz por mí.
y si verdaderamente yo estoy representando a Cristo a través de esas acciones, porque no es solamente para tener un cumplimiento. Las disciplinas espirituales no son para el cumplimiento. Las disciplinas espirituales son para el crecimiento espiritual interior de cada uno y cada una de nosotras. Fíjate que en el día de hoy, precisamente, el leccionario cristiano nos ubica en el texto bíblico de Mateo 7, del 7 al 12. Y voy a leer los versos del 7 al 8, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. No podemos nosotros ver aquí el reflejo de esas tres disciplinas espirituales y de esa búsqueda del amor de Dios y el amor hacia los demás en este texto bíblico? Definitivamente, hoy reflexionando y profundizando en este texto bíblico, me parece a mí que encontramos verdaderamente un reflejo de esas tres disciplinas espirituales que hemos hablado. ¿Por qué? Bueno, porque quien pide, ¿verdad?, limosna por necesidad, pues se le da. Quien busca a través del ayuno, pues halla. Y quien llama por medio de la oración, se le abre la puerta. Así que me parece a mí que hay un reflejo muy marcado precisamente del texto bíblico con estas tres disciplinas espirituales. Mis amados y mis amadas, hemos tenido un tiempo hermoso reflexionando acerca de la Cuaresma, acerca de esas disciplinas espirituales poderosas que el Señor nos ha dejado para acercarnos más a Él. En esta hora yo quiero agradecer al reverendo José Daniel por haber estado con nosotros y a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros con su fiel sintonía en este espacio. Nuestra oración es que el Señor permita que cada uno de ustedes, cada una de ustedes pueda hacer una reflexión profunda y podamos vivir, experimentar este tiempo de Cuaresma de una manera distinta y que podamos tomar este espacio con compromiso, con seriedad y ver verdaderamente si lo que estamos haciendo es del agrado de Dios, si lo que estamos viviendo nos acerca más a Dios y si lo que estamos dando es reflejo del amor de Dios en cada una de nuestras vidas. Que este tiempo de Cuaresma sea de gran bendición a cada uno de ustedes y quisiera pues pedirle a nuestro compañero José que tenga una palabra final también para cada uno de ustedes. Gracias, obispa. Vamos a tener esta palabra de oración en este momento. Amén. Padre eterno, Dios de amor, Dios de misericordia, te damos gracias por este encuentro sagrado, Señor, que hemos tenido en esta hora. Gracias por los momentos que tú, Señor, nos permites tener, momentos de preparación, momentos para poder hacer introspección, para autoexaminarnos, Señor, momentos para arrepentirnos, Señor, pero también momentos para ser renovados por tu Espíritu, Señor. Sí. Te damos gracias, Padre, por este tiempo lindo, este tiempo hermoso, Señor, en el cual nos permites tener, Señor, un tiempo de preparación para finalmente tener una experiencia de resurrección. Permite, oh Dios, que este tiempo sea uno en el cual todos y todas podamos prepararnos y acercarnos más a ti, porque después de todo lo que queremos hacer es agradarte a ti, Señor amado, y poder actuar como tú actuaste, Señor, porque tú eres nuestro modelo, porque tú, Señor, eres nuestro norte. Por eso, Señor, te damos gracias y te pedimos, oh Dios, que tú nos fortalezcas, que sigas fortaleciéndonos en el camino, Señor amado, y te damos gracias porque ciertamente tenemos la asistencia de tu Espíritu. Gracias por mi amada obispa en esta hora, Señor, y por este encuentro hermoso que hemos tenido en esta hora. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Agradecemos al reverendo José Daniel García Pérez por haber estado en este tiempo con nosotros y que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes en esta hora y siempre. Que Dios les bendiga.